Muy buenas tardes para todos mis hermanos, el Señor les bendiga. Les saludo en esta tarde, acá desde New Brunswick, Canadá. Muy contento por estar con ustedes en este tiempo. Un gran privilegio para mí compartir la palabra del Señor. Y hoy con una palabra que pues el Señor me regaló. Estamos orando por la pronta recuperación del pastor Antonio. Ha tenido unas molestias en su garganta y no se ha recuperado del todo, por eso pues me dieron este privilegio de poder traer la enseñanza nuevamente. Así es que le doy un saludo muy especial allá a todos los hermanos que se encuentran en Bogotá, allá en Neiva, en el barrio La Paz. Un saludo especial a los pastores, a mis hermanos amados aquí en Canadá también, en London, en Montreal, donde se encuentran en cada lugar. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo. Y bueno, cuando el pastor me pidió que tomara este tiempo, el Espíritu del Señor me habló al corazón y me dio la palabra para el día de hoy, y estoy muy feliz por eso. Para mí es un gran privilegio hablar de parte de Dios, no pararme con algo de mi mente o que se me ocurra a mí, sino con un mensaje del Señor. Así es que hoy tengo un mensaje para ustedes. Vamos a estudiar la palabra, pero es más que todo un mensaje para todos nosotros, y lo vamos a recibir con mucho amor. El título de este mensaje es no temas darlo todo por el Señor. No temas darlo todo por el Señor. Así es que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Padre, te damos honor y te damos gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Durante la oración, durante el tiempo de la alabanza, la hemos sentido, Señor, muy fuerte. Y te pedimos, Señor, que así suceda mientras escuchamos tu palabra, Dios, y que tú toques los corazones, que tú levantes a tu pueblo, Señor, hoy con nueva fuerza, con nuevo aliento, con esperanza, que tú quites la aflicción, la amargura, la tristeza, y que tú traigas gozo, que tú traigas, Señor, fortaleza a tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, manifiéstate, Señor, que tu mano poderosa se mueva en sanidades, en prodigios, en maravillas. Y Dios, que ninguna fuerza del enemigo pueda robar este mensaje de los corazones. Atamos todo espíritu de confusión, de error y de engaño, de mentira, de falsa profecía, y lo enviamos al abismo. Y pedimos tu intervención sobrenatural, Espíritu Santo. Habla, mi Señor, que tu siervo escucha. Queremos tu palabra y no la palabra de un hombre. Y lo pedimos con humildad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor. Realmente escuché dos palabras del Señor cuando recibí la llamada, el mensaje del pastor. Y la primera fue esta: más bienaventurado es dar que recibir. La segunda palabra que recibí fue: no temas darlo todo por el Señor. Y entendí que el Espíritu del Señor me estaba hablando, que el Espíritu Santo estaba dándome la instrucción para un mensaje para el pueblo del Señor. La Biblia dice que de lo que tenemos damos, y esta noche yo quisiera dar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Nosotros, como ustedes lo saben, nos movimos de la ciudad de London, nos movimos para una ciudad que queda aproximadamente a 20 horas de London, queda en el Atlántico Norte. Estamos bastante retirados y estamos acá solos. Vinimos dando un paso de fe,
Dios confirmó que realmente debíamos estar acá. Y hemos estado en tiempos de familia muy bellos, pero entrando en una tierra totalmente nueva, desconocida, con desafíos también del idioma, porque no solo se habla el inglés sino el francés. Y en medio de esto, con el deseo de levantarle una obra al Señor. Nosotros hemos creído a Dios. Desde que salimos de Colombia salimos con una palabra del Señor para Canadá, y una y otra vez el Señor se ha manifestado. Así es que hemos ido dejando títulos, profesión, familia, bienestar, sueños, muchas cosas hemos dejado por el Señor, y ahora nos encontramos en un tiempo totalmente nuevo. Y lo que Dios está haciendo, especialmente en mi vida, hablo primeramente por mí, en este nuevo tiempo acá solo, retirado, es quebrantando mi vida, quebrantando el vaso, acabando de moler al viejo hombre y haciendo algo totalmente nuevo en mí. Y he entendido que yo no puedo continuar siendo útil para Dios a menos de que muera completamente y de que me rinda enteramente a lo que Él quiera hacer. Así es que mi deseo siempre ha sido servirle desde que yo lo conocí, desde que Él me salvó. Pero yo me he atravesado, mi carne, mis emociones, mi pasado, mi carácter, mis errores, mis malas decisiones, todo eso han sido cosas que han tardado, han hecho que se haya tardado la obra del Señor en mi vida. Por eso en este tiempo estoy confiando y esperando completamente en Él. Y del testimonio quiero pasar a la palabra. El viernes pasado escuchamos una palabra del Señor en la cual nos hablaba a través del profeta Amós, y nos daba un mensaje muy sencillo, en el cual entendíamos que Amós era simplemente un pastor de ovejas, un humilde pastor de ovejas, pero era un hombre especial dedicado a Dios. Y este hombre le creyó al Señor y salió de Jerusalén, de las proximidades de Jerusalén, salió hasta Israel a llevar un mensaje de juicio, un mensaje muy fuerte. Tuvo oposición, tuvo realmente que levantarse frente al enemigo cuando quisieron infundirle temor, pero cumplió con Dios, dio el mensaje y glorificó el nombre del Señor, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo que más nos quedaba en el corazón de este mensaje de Amós era: ¿por qué no nosotros? Si Dios nos llamó a nosotros a servirle, como llamó a hombres sencillos como Amós, no porque tengamos algo especial ni extraordinario, pero si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder, porque es el mismo Espíritu que estuvo en ellos, está hoy en nosotros. Así es que no debemos tener temor del llamado que Dios nos está haciendo. Y para explicar un poco este texto del apóstol Pablo, tomando las palabras de Jesús, aquí en Hechos 20:35, el apóstol Pablo está hablando de lo que ha sido su vida, diciendo: en todo os he enseñado, en todo, no solamente una enseñanza de palabras, de una instrucción verbal, sino un ejemplo de vida. Y Pablo fue un gran ejemplo de vida. Y él cita palabras de Jesús que curiosamente no están registradas en la Biblia. En ninguno de los evangelios aparecen estas palabras que están citadas acá, pero en nuestras Biblias aparecen en letras rojas porque oralmente se transmitieron estas palabras de Jesús. El apóstol Juan había dicho que si se escribieran todas las cosas que el Señor había hecho, no alcanzarían las bibliotecas del mundo, hablando de toda la obra tan grande que hizo el Señor. Bueno, esta es una de las cosas que no quedó registrada en los evangelios, pero aquí el Espíritu del Señor las está trayendo a través de Pablo en esta instrucción a sus discípulos, a la iglesia que el Señor le llamó a levantar, y nos está enseñando un principio: hay bienaventuranza, es más grande el dar que el recibir. Y es un principio maravilloso que tenemos nosotros que aprender.
¿Qué significa dar? Entregar, ofrecer, rendir, regalar, despojarse, todo lo que significa compartir de lo que tenemos. Y el apóstol nos está diciendo algo maravilloso. Dios se agrada de los que dan con alegría. Dios se agrada de los que están dispuestos a creerle y a hacer aquello a lo que el Señor los llamó a hacer. Y yo quiero saber cuántos pueden decir amén. Dios se agrada de esos. Y para poderlo explicar, el Señor me dio 4 ejemplos en la Biblia. Espero que el tiempo me lo permita poder ahondar en cada uno de estos 4 ejemplos y dejar totalmente claro este principio. En Lucas capítulo 17, versículo 33, el Señor Jesucristo nos dijo algo que suena como así: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará, para vida eterna la salvará. En Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, el Señor habla acerca del grano de trigo. Leamos el texto en Juan. Juan 12, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros hablamos de dar, estamos hablando primero de entregar algo que tenemos. ¿Y qué es lo primero que Dios quiere que entregamos? Nuestro corazón, nuestra fe, quiénes somos, todo lo que es nuestra vida, entregárselo a Él. Dios se agrada de que nosotros creamos en sus palabras. Dios se ofende cuando nosotros no creemos en sus palabras e ignoramos su llamado o ignoramos lo que Él quiere hacer con nosotros, su plan, porque su plan es maravilloso y nos conviene. Pero somos nosotros los que tenemos que dar la decisión. Y este es un mensaje en el cual el Señor quiere alcanzar a aquellos que están empezando el camino con Dios, para que crean en la palabra del Señor, para que pongan su mirada en el Señor Jesucristo y no en los hombres. Nosotros como siervos seguimos siendo humanos, seguimos siendo hombres, y muchas veces con nuestros errores, con nuestras malas decisiones, con nuestras equivocaciones, le podemos enseñar a la congregación y decir: miren, yo hice esto mal y Dios me trató, Dios me disciplinó, Dios me corrigió. Tuve que sufrir las consecuencias de dar un paso sin Dios. Y la autoridad no está en simplemente ser perfectos y jamás equivocarse, ser infalibles. Allí no está la autoridad. La autoridad está en creerle al Señor y esforzarse por vivir aquello que Dios nos dice. Allí está la autoridad. Hablamos lo que vivimos. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, no en los hombres. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo: ha llegado la hora de glorificarme. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre haga su obra gloriosa, dar su vida por el mundo entero. Y está diciendo que si el cuerpo, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto, va a quedar solo. Pero si muere, dará fruto en abundancia. Cuando nuestra vida cae en las manos de Dios y dejamos que nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos, todo lo que somos muera en la mano de Dios, Él le va a dar vida al propósito maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Y son propósitos especiales y específicos para cada uno. Específicos para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Dios es un Dios personal, pero debemos morir a lo que hemos nosotros aprendido del mundo, lo que hemos aprendido del diablo a través de la televisión, a través de las malas enseñanzas, a través de las vivencias, a través del pecado. Debemos morir a eso y estar preparados para recibir la vida, la enseñanza, la instrucción, la sabiduría divina. Porque en el conocimiento de Dios es donde vamos nosotros a encontrar vida.
en el conocerlo, en el degustarlo, en el vivirlo a Él. Y estos 4 ejemplos bíblicos, estos 4 hombres, nos van a enseñar las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué sucede cuando le creemos al Señor y lo damos todo por Él? ¿Y qué sucede cuando no le creemos a Dios y solo damos una parte? Porque ahí tenemos también que encontrar que Dios no quiere una parte de nosotros, Dios lo quiere todo, todo. Vamos al primer ejemplo, un ejemplo muy conocido, se encuentra en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y es la historia de un hombre hermoso, un hombre maravilloso llamado Zaqueo. Y yo no sé aquí en esta noche cuántos Zaqueos haya, yo era un Zaqueo. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 19, versículo 1 en adelante, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Número 1, este hombre quería conocer a Jesús. No sabía quién era Jesús, había oído de Jesús, pero quería conocerlo. Él decía: yo quiero verlo con mis ojos, no quiero que me lo cuenten, no quiero que me lo describan, no quiero saber más de sus milagros y de sus cosas. Yo quiero verlo con mis ojos, yo quiero saber que Jesús es real, yo quiero saber cómo es. Y el hombre tuvo el deseo, pero sin embargo hubo oposición. Era pequeño de estatura y había una gran multitud que también quería conocer a Jesús, que querían un milagro o algo. Nosotros queremos conocer a Jesús, pero eso no significa que vamos a llegar a Él inmediatamente. Va a haber oposición. Nuestra familia se va a oponer, nuestro trabajo, nuestro conocimiento. Muchas situaciones se van a oponer para que lleguemos inmediatamente a Jesús. Sin embargo, cuando nosotros nos subimos a ese árbol sicómoro que representa la humillación, porque allá en ese árbol la gente se rió, la gente lo vio y decía: mire el enano, mírelo, es rico, tiene de todo, pero es enano. Era un hombre despreciado, era un hombre que era aborrecido por su profesión, era cobrador de impuestos, era un traidor para los judíos. Y tuvo que subirse y hacer el ridículo públicamente. Pero esa humillación fue la que hizo que cuando Jesús llegara allí, presten atención, hubo un tiempo entre el deseo de Zaqueo, querer conocer a Jesús, la oposición que Zaqueo experimentó al querer conocer a Jesús, porque siempre va a haber oposición. Hubo un tiempo entre el deseo, la oposición, la humillación y el encuentro con Cristo. No podemos pretender que el encuentro con Cristo sea inmediato. Los tiempos los tiene Él y son perfectos. A veces el Señor nos hace esperar. Y gloria a Dios, porque en esa espera morimos. En esa espera empezamos a entender lo que es la lucha con la incredulidad, la lucha con la religiosidad, la lucha con las falsas creencias, la lucha con nosotros mismos, con nuestra familia, con todo lo mal que a veces nos rodea. Y en esa espera somos tratados. Cuando Jesús dice, es el momento preciso, Él pasa y pone sus ojos de una vez en Zaqueo. Aprenda esto, Jesús tiene sus ojos puestos en usted desde el inicio, pero va a esperar un tiempo para encontrarse con usted, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con todos, y lo seguirá haciendo, porque sus tiempos son perfectos. Y diga ya en la casa amén, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué debemos nosotros cultivar? El deseo por conocerlo, el vencer la oposición, los obstáculos, todo lo que me quiere separar de Él, y aprender la humillación. Dios ama la humillación. A Dios le encanta la humillación. A Dios le encanta que lleguemos bajitos ante Él, no altivos ni orgullosos, no, bajitos. Y Zaqueo era un hombre bajito de estatura, y así debemos ser nosotros también, humanamente hablando, chiquitos, que no nos hacemos notar, que no somos tan grandes y tan... No. Eso hizo que Jesús entrara a su casa. Y mire la respuesta de Zaqueo cuando Jesús entra en casa. Porque el deseo de querer conocer a Jesús nos va a llevar a decisiones maravillosas. El deseo, la intención, la lucha contra la oposición y la humillación
va a traer transformación en nuestras vidas. Mire lo que hace. Dice, versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, la relación que Zaqueo quería era con Jesús, no con sus discípulos, no con los fariseos, con Jesús quería Zaqueo la relación. Entonces, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué hay en esta respuesta? Hay dar. Zaqueo había experimentado el bienestar de las riquezas, Zaqueo había gozado del bienestar, había gozado de la prosperidad, pero no era feliz, era infeliz, era miserable, porque nada en esta tierra satisface, nada en esta tierra hace que nosotros nos sintamos llenos o plenos, pero un encuentro con Jesús nos transforma la vida y estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Y Zaqueo quiso dejarlo todo por Jesús. Coge y le ofrece la mitad de su riqueza a los pobres. El dar, el compartir, el ser dadivoso, eso es un fruto de una verdadera conversión. De una verdadera conversión. Y el Señor Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 5, en el monte de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los pobres. Los pobres son bienaventurados para Dios porque desean lo de Él, no están apegados a nada en esta tierra, porque no tienen nada. Entonces Zaqueo tiene eso, quiere dar la mitad a sus pobres. Ahora hay una señal de arrepentimiento en él, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Claro, él conocía la ley de Dios, él sabía que había una ley específica de la retribución en la cual de la restitución, cuando alguien tomaba algo y no lo devolvía inmediatamente o lo robaba, tenía que devolverlo añadiéndole un cuarto. Tenía que añadirle, un quinto, la quinta parte de lo que había tomado. Y Zaqueo va mucho más allá, dice, se lo doy 4 veces más. Zaqueo dijo, mi riqueza, mi tesoro, lo acabo de conocer, se llama Jesús de Nazaret. Estas riquezas no me dieron nada. Y está dispuesto a darlo todo por Jesús. Maravilloso ejemplo, mis hermanos. Ahora, vamos a algo antagónico. Vamos a algo totalmente contrario. Otra persona rica que también quiere conocer a Jesús, pero sus riquezas y su vida son su tropiezo. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 19. Y es una historia muy conocida. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Paremos ahí. Este hombre viene con sus riquezas, con su procesión, con sus bienes, sus vestidos suntuosos, a acercarse al Rey de Reyes, que en la tierra era el más humilde de todos. El más humilde de todos, el Rey de la creación, pero era el más humilde de todos. Y este muchacho viene en medio de toda su gloria, rico, joven, tal vez hermoso, con todas las adulaciones que a un rico le gusta tener, y él está acostumbrado a que lo adulen y a adular también. Entonces empieza adulando al Señor Jesús, maestro bueno. Y Jesús no le come cuento. Jesús no come cuento de nuestras palabras si no tienen un sentido aquí en el corazón. Si nosotros no sentimos lo que decimos, el Señor no lo va a creer. Dios no espera nuestras palabras, Dios espera nuestros hechos, nuestras demostraciones. El mismo Señor le dijo al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios espera es que nos acerquemos a Él de corazón. Zaqueo se acercó de corazón. El joven rico se acercó a tener adulación. Él no quería seguir a Jesús. En su respuesta lo dice claramente. Porque Jesús le dice, ven y sígueme en el versículo 21. En el versículo 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Cuál palabra? Véndelo todo. No el véndelo todo. Sígueme. Sígueme. Eso fue lo que entristeció a este joven.
Muy seguramente este muchacho hubiera podido dar una ofrenda, muy seguramente este muchacho hubiera podido dar parte de lo que tenía a los pobres, pero este muchacho no quería seguir a Jesús. Él no se acercó con el deseo de conocerlo. Él se acercó a escuchar otra palabra aduladora más, como los fariseos y los escribas hacían para sacarle ofrendas. Y entonces, oh, qué muchacho tan glorioso, ¿cómo no hay más hombres como tú? Claro, toma tu ofrenda, tomas tus cosas. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere una ofrenda nuestra de mala gana. Dios quiere nuestra mayor y mejor ofrenda, que es primero la del corazón. Si le damos el corazón al Señor, seguramente le vamos a dar diezmos, ofrendas, primicias, nuestro tiempo, nuestro servicio, le vamos a dar todo. Hermanos, yo he escuchado muchas veces tristemente gente que dice, nada me va a separar del Señor. Y el Señor escucha esa palabra y dice así, déjame ponerte una prueba. Y le levanta una situación en la familia, una situación en la salud, una situación en la economía, cualquier cosa le levanta a Dios. Y esas palabras de la persona que nunca iba a dejar al Señor, hermano, la persona deja de orar, la persona se aleja, la persona ahora está metida de cabeza en su problema y ya Dios no es su centro, porque eran palabras mentirosas. Una cosa es amar a Dios con el corazón y otra cosa es una emoción pasajera. Y eso es lo que mucha gente está viviendo desgraciadamente hoy en el cristianismo. Una emoción pasajera. Y nuestras iglesias tienen que limpiarse de todas estas cosas, mis hermanos. Nuestras iglesias deben tener gente que quiera darlo todo por el Señor. Este joven, las palabras que le entristecieron no fueron las de vende todo y no, sígueme. Él no lo quería seguir. Él no lo quería seguir. Él no quería ir detrás de Jesús, no quería conocerlo, no quería escucharlo, no quería contemplarlo. Y es muy triste, mis hermanos, porque si estamos en este camino es por el Señor, no simplemente por llegar al cielo. El cielo es Jesús. El cielo es Jesús. Cuando Jesús venga a esta tierra va a ser el cielo, mis hermanos. Obviamente el cielo es el paraíso, el lugar del trono del Padre. Hay un lugar allá llamado el cielo, el trono de nuestro Dios, por supuesto. Pero lo que trato de decir es que donde esté el Señor es nuestro paraíso. Él es nuestro todo. Jesús, conocerlo, seguirlo, amarlo, oírlo. Entonces, prestemos atención a este ejemplo. Hay dos ejemplos más en el Antiguo Testamento que nos sirven también como ejemplo, porque hay gente que se está queriendo acercar al Señor, pero tiene tropiezos, como Zaqueo. Hay gente que se quiere acercar al Señor, pero ya los tropiezos no son externos, sino son tropiezos internos, o sea, condiciones que la persona tiene de traumas, complejos, vacíos, situaciones que le marcaron en su infancia, en su familia. Ya son cosas internas. La multitud que separaba a Zaqueo de Jesús era algo externo, pero hay también situaciones internas. Y el ejemplo que el Señor me dio está en Jueces capítulo 6, una historia también muy conocida, con un hombre llamado Gedeón. Y una cosa es lo que Dios diga de ti y otra cosa es lo que tú digas de ti. Aprende eso. Para los que hoy están, como dijo Isaías, en Isaías 35, versículos 3 y 4, Dios dice que el corazón de este pueblo es un corazón apocado. O sea, hay gente que está tímida, que está como frenada, que está temerosa de salir a hacer la obra del Señor y dice, pero es que me da miedo el rechazo, me da miedo identificarme como cristiano, o ya me identifiqué como cristiano, pero ahora me da miedo predicarle el evangelio, me da miedo decirle que se va a ir al infierno si no se arrepiente, me da miedo perder la simpatía de la gente que me he ganado con tanto esfuerzo. Y en su corazón están dejando que la cobardía sea la que toma el control. Lo cual el espíritu de cobardía es un espíritu que Dios aborrece. No podemos tener cobardía para servirle al Señor. Pero mire lo que ve Dios en nosotros. Dios ve nuestro caminar, pero nunca quita los ojos del final. Por eso Dios ama a unos más que a otros. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, dice la palabra. Sí. Porque Dios sabía el final de Jacob. Dios sabía que Jacob, con errores, con situaciones y todo, iba a luchar por nunca volver a ser la misma persona. Y esa lucha iba a ser directamente con Dios.
Sin embargo, él sabía que Esaú tenía ya todo lo que quería y lo iba a desechar fácilmente, prontamente. Mire lo que dice la palabra acerca de Gedeón. Jueces 6, y vamos a leer del versículo 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué palabras dijo el Señor de este joven? Varón esforzado y valiente. Y mire, yo le quiero decir algo. Literalmente, lo que sucedió acá es que cuando el Señor, que es el ángel de Jehová, le dice varón esforzado y valiente, Gedeón volteó a mirar y le dijo: ¿es conmigo? ¿Esforzado y valiente? Porque era un muchacho pobre, miedoso, acomplejado. Era el menor en su familia, lo cual significa que la atención de los papás viene desde los mayores hacia abajo, abajo. Y esas son las palabras que él le dice al Señor cuando Dios lo llama y le habla el plan. Versículo 15. Entonces Gedeón le dice: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Muchacho que sentía menosprecio por él. Y este es un punto que el Señor me puso muy claro en el corazón. Mire, si usted ha sido una persona que le faltó la instrucción de un papá, si usted fue una persona más bien como solitaria en su crianza, que no contó con un ejemplo claro, un papá, una mamá, alguien que realmente le marcó un carácter en su vida y principios muy firmes, y hoy usted no sabe quién es, usted no conoce realmente su carácter, sus debilidades las ve por montones, y en todas las situaciones lo único que usted ve son riesgos, miedos, peligros, y usted se siente cobarde, usted se siente que no lo va a poder lograr, que usted no tiene identidad. Yo le quiero decir algo. Aquí hoy le está hablando un Gedeón, alguien así muy parecido. Mi papá pagó el precio por mi salvación. Mi papá oró por años por mi salvación. Pero cuando yo, ya caminando con el Señor, recién le entregué mi corazón al Señor, un pastor vino y me abrió la Biblia de él y me sacó un papelito y me dijo: lea. Y ahí decía María Cristina, Jorge Hernando, Carlos Andrés y Eduardo. Me dijo: llevo 6 años orando por ustedes. Su papá me pidió especialmente que orara por ustedes. Pero le voy a decir algo. Su papá decía que él creía que todos en la casa iban a llegar menos usted. Pero mi papá pagó el precio en oración y hoy yo debo honrarlo por eso. No tuve un papá perfecto. ¿Quién lo ha tenido? Mi papá cometió errores. Vengo de un hogar separado. Sí, vengo de un hogar separado, con heridas, con muchos dolores, con muchas cosas, porque somos humanos y nos equivocamos. Pero hoy yo puedo ver a mi papá con misericordia, con compasión y con agradecimiento, porque él pagó en oración por mi salvación. Y si yo estoy aquí es gracias a sus oraciones, que él siguió pidiéndole a Dios con su corazón. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Y fue una gran sorpresa para él, pero fue él el que me llevó a la iglesia. Y la primera vez que el Espíritu Santo me habló fue estando al lado de mi papá. Mi papá era mi peor enemigo, yo lo odiaba. Y el Espíritu Santo me dijo: perdónalo, es tu papá. Yo lo escuché, yo era un incrédulo, yo era un mundano, yo era un hombre de prostíbulos, era un hombre de borracheras, de trampas, era un hombre terrible. Y el Espíritu Santo le habló a ese hombre terrible, a ese Gedeón, a ese Zaqueo. El Espíritu Santo me habló. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce lo que va a hacer con la vida de uno. Por eso viene y le habla. El Señor no se equivoca. Cuando Él trae una palabra, hermanos, preparémonos porque Él lo va a hacer.
Y cuando el Espíritu Santo me habló de eso, yo no sabía quién era. Yo ni siquiera sabía quién era el Espíritu Santo o que había un Espíritu Santo. Yo no sabía nada. No conocía a Dios. Y yo lo miré y con lágrimas le dije, papá, perdóneme, yo he sido una porquería. Y él me dijo, perdóneme, yo he sido un mal papá. Y nos abrazamos, lloramos juntos y le entregué mi corazón a Cristo. Fui al altar y le entregué el corazón a Cristo. Hace 15 años. Y no me acerqué así como el joven rico esperando que me dijeran, ay, qué joven tan maravilloso. No, hermanos, me acerqué consciente de lo que era, una basura, que mi vida no valía nada, que era un fracasado, que no sabía ni siquiera quién era. Mis amigos me habían dado la espalda, estaba solo completamente y solo me quedaba Dios. Solo me quedaba Dios. Por eso usted no puede quedarse con un corazón apocado. Usted no puede quedarse con los traumas y los complejos y las cosas que vivió en su pasado. Hermanos, todo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya pasó, su pasado pertenece al pasado. Deje que el Señor lo entierre en el fondo del mar. Como Él lo promete, los pecados, todo va para allá. Y usted comience a dejar que Dios moldee su vida, que Dios lo haga una nueva creación según Él. Dios va a tomar cosas que creó de usted, de su carácter, de su gracia, de muchas cosas que Él puso, y eso lo va a tomar el Espíritu Santo y le va a dar una personalidad maravillosa para que usted viva feliz y haga felices a multitudes y le sirva a Dios el resto de su vida. Dios va a hacer algo maravilloso con usted. No se sienta apocado, no se sienta que no puede. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Podemos cumplir el propósito de Dios? Claro que sí lo podemos cumplir. Si morimos a nuestros sueños, anhelos, si dejamos que Dios trabaje nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro miedo, nuestro mal carácter, nuestras iras, nuestra envidia, si dejamos que Dios trate con nuestro pecado, si nos humillamos de corazón como hizo Zaqueo, así públicamente la gente se ría, así públicamente la gente diga, ay, mire, y ahora resultó cristiano, resultó cristiana. ¿Qué nos importa lo que diga la gente? Lo importante es que papá que está en el cielo, esté contento diciendo, ahí está un hijo de los míos, en ese tengo complacencia. Y eso es lo que debemos dejar que el Señor desarrolle, que el Señor trabaje en nuestras vidas, mis hermanos. Debemos dejar que Dios haga su obra completa en nosotros y no tener más temor. La obra la hace Él. No nosotros solo le creemos, vencemos los obstáculos externos como Zaqueo, con esa multitud, nos humillamos, nos toca esperar el tiempo de Dios, claro, nos toca esperarlo. Abraham lo tuvo que esperar 25 años para ver la promesa, le tocó a Abraham. ¿Qué hacemos? Hay tiempos, Dios tiene todo perfecto, en su calendario no hay un error, no hay una demora, no, el calendario de Dios es perfecto. Y va a llegar para cada uno de nosotros. Pero si tenemos traumas, si tenemos situaciones internas, debemos traerlas al Señor y dejar que Él las trabaje. Debemos ser sinceros con Dios. Debemos buscar la ayuda de pastores. Yo en esto no he estado solo, mis hermanos. Dios me dio un excelente pastor, el pastor Pablo Emilio. Dios me dio un papá espiritual de una envergadura tremenda, un varón de Dios que amo. Mi mejor amigo, el pastor Antonio, me dio un amigo maravilloso, también pastor, el pastor Mauricio. Dios me ha rodeado, me puso una esposa, una ayuda idónea, porque yo soy torpe, yo siento que hay situaciones que no puedo, y ahí está mi equilibrio, mi ayuda idónea, mi esposa. El Espíritu de Dios le habla, guía todo, hermanos. Dios guía y dirige, Dios se va a encargar porque Él tiene todos los recursos. Dios es el del plan, el plan no es suyo, el plan es el de Dios. El propósito no es el suyo, el propósito es el del Señor. Por eso Él es el que lo hace. ¿Qué hay que hacer? Acercarnos a Él de corazón, no fingidamente, mis hermanos. Buscar a Jesús, a conocerlo a Él. Usted debe decir, yo quiero conocer a Jesús. Yo no quiero estar en una religión, yo no quiero tener una linda relación con el pastor y los hermanos y cantar los domingos. No, lo que yo quiero es conocer a Jesús, quiero escucharte, quiero verte, quiero que me toques. Yo quiero saber si realmente tú eres real o no. Yo le decía eso a Dios. Hermanos, yo viniendo del mundo, yo decía, tú sí eres real o no. Yo sí quiero conocerte porque para religiones, Señor,
No, yo no quiero una fantasía, yo quiero conocerte, yo quiero que me toques, yo quiero que me cambies, Señor. Eso que está cantando allá el pastor Antonio está en la alabanza, eso que está cantando él, yo lo quiero en mi vida, Señor. Yo quiero eso. Necesitamos anhelar lo de Dios. El último ejemplo es un ejemplo negativo de lo que no debemos hacer. Dios nos da a nosotros instrucciones y direcciones y guianzas de cómo hacerlo, pero también nos pone señales de advertencia en los que dice, cuidado, peligro, por este camino no vaya. Y ese camino se encuentra aquí en Jueces 14, con este voy a terminar esta noche. Jueces 14, versículos 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón, ¡wow! Tremendo hombre. El espíritu del Señor venía y le daba fuerzas sobrenaturales. Dones, talentos, llamado, gracia, elocuencia. ¡Wow! Ese va a ser el ministro perfecto. Ese tiene una cara de pastor. ¡Wow! Esa hermana va a ser tremenda mujer de Dios. Tremenda mujer de Dios. El futuro de Sansón estaba en las manos de Dios, pero jamás se pudo desligar de la trampa del diablo. Este león, el apóstol Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este encuentro con el enemigo, un encuentro temprano con el enemigo, hizo que Sansón se desviara de todo el propósito de Dios, mis hermanos, de todo el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque él, cuando sintió la fuerza sobrenatural del Espíritu, dijo: esto no es nada, no hay problema grande para mí. Orgullo, ímpetu, control. Sansón jamás le entregó el control de nada a Dios, ni se interesó por conocer el plan de Dios con él. Sansón lo único que hizo fue aprovecharse de los dones, de los talentos, del llamado, de lo que Dios le daba. Pero jamás se interesó ni por conocer a su Dios, ni por conocer el plan, ni mucho menos hacerlo. Y hermanos, en la historia nuestra hemos visto muchísimos Sansones en el ministerio, desgraciadamente, desafortunadamente, muchos Sansones, gente con llamados, con talentos, con dones, que vino el enemigo en un encuentro temprano y ¡wow! Tremendo, lo cogieron, lo volvieron una nada y ahora sí, tremendo hermano, tremenda hermana. No, mis hermanos, jamás podemos menospreciar al enemigo, jamás podemos darle nosotros la espalda al enemigo. Al enemigo se le reprende de frente, al enemigo se le enfrenta de frente, y perdone la redundancia, a él se le enfrenta visualizándolo. Aquí está el peligro, mi escudo para todos sus dardos y la palabra del Espíritu, de frente es el ataque al enemigo. Toda la cantidad de debilidades que este hombre tuvo, y al final terminó como terminan los Sansones, siendo juguete del enemigo. Le sacaron los ojos y la misma palabra del Señor lo declara aquí. Terminó como juguete. Entonces, capítulo 16, versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Bueno, y dice, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mis hermanos, no podemos ser juguetes del enemigo. No importan los dones, los llamados, lo que Dios nos dé. Lo importante es que nosotros caminemos en el propósito de Dios, que nosotros seamos humildes. Y si el Señor nos usa, la gloria es solo para Él. Él es el que lo hace. Eso lo aprendí en mi vida cristiana, mis hermanos. Desde muy temprano, las obras del Señor son obras de Él. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No importa todo lo que hagamos para el Señor si no le hemos entregado primeramente el corazón.
Así es el orden correcto para Dios. Primero el corazón, luego nosotros empezamos a confiar, a conocer, a desear más, a no detenernos. Si usted siente que el trato de Dios en su vida se está tardando, se está demorando, si usted siente que el desierto está muy intenso, muy fuerte, hermanos, Cristo es la peña de Oreb, de la cual brota agua continuamente. Vaya a Cristo, adórelo, alimente su fe. No se quede solo. Sansón fue un hombre solo. Sansón no tuvo un papá espiritual. Sansón no tuvo comunión con ninguno otro de su pueblo. Sansón siempre buscaba los peligros, los desafíos, a los filisteos. ¿Qué representa eso hoy en nuestra vida? Una persona que se dice cristiana, pero ningún contacto con su pastor, no tiene realmente comunión dentro del cuerpo de Cristo. Una persona que se la pasa más con gente del mundo, habla con gente del mundo. Al del mundo sí le abre el corazón, en el del mundo sí confía, pero no confía en su pastor. Hermano, va a ser un juguete del enemigo. El diablo tiene el mundo plagado de Dalilas, de Jezabeles, de mujeres malvadas que van a robar los dones y van a desgraciarle la vida a jóvenes con llamados de Dios. Y asimismo tiene el mundo plagado de hombres terribles que van a desgraciarle la vida a jovencitas que querían ser del Señor. No nos desliguemos de Dios y de sus principios y démosle lo mejor del Señor, lo mejor de nuestra vida al Señor, démoselo sin ningún temor. No temas darlo todo por el Señor, no temas. El galardón es demasiado grande, el galardón es eterno. Él es nuestro tesoro. Caminar con Él, andar con Cristo, escucharlo, sentirlo, saber que Él está allí, que somos su pueblo, que Él es el que nos defiende, Él es el que nos provee, Él es el que va adelante como poderoso gigante. Él es nuestro galardón, Él es nuestra vida. Démosle lo mejor al Señor, mis hermanos. Y yo espero que esta palabra hoy, yo sé que el Espíritu del Señor está acá, yo espero que esta palabra hoy rompa muchas cosas que el enemigo ha puesto en los corazones y en las mentes, mucha mentira, mucho velo, mucho dardo del enemigo, que tu vida es miserable, que eres desgraciada, que no sirves para nada, que eres terrible, que Dios ya te olvidó. Borre hoy todas esas cosas que el enemigo le sembró y grabe hoy las palabras del Señor en su corazón. Varón valiente, esforzado y valiente. Hoy voy a morar en tu casa. Las palabras de Cristo a Zaqueo. Hermanos, ahí están las promesas. Vamos a orar. El tiempo se ha acabado, pero yo sé que el Señor hizo hoy una obra y que esta palabra va a traer fruto. Y vamos a dejar que Dios levante en nuestras congregaciones a los que menos esperamos o creamos. La gloria es de Él. Y los pastores tal vez nos hagamos chiquitos. Y Dios levante a otros y los use más que a nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que hemos orado. Pero es un tiempo de que todo el pueblo le crea al Señor. Padre, te damos honra y honor. Y en esta noche, mi Señor, yo me siento feliz por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Dios. Lo único que anhelo con todo mi corazón, mi único deseo es agradarte, Señor. Que allá en el cielo haya una alegría, una sonrisa en el rostro de mi Padre por mi vida. No quiero ser un gran predicador, no quiero ser un hombre elocuente y sabiondo de muchos conceptos y cosas. Lo que anhelo es conocerte y servirte para algo, Señor, en lo que tú me quieras usar, Dios. Aquí está mi vida, Señor. Te he entregado mi juventud, mi corazón, mi mente, todo, Señor, lo que soy es tuyo. Y permíteme seguir, Señor, así, muriendo a todo, hasta que no quede nada de mí, Señor, absolutamente nada. Hoy yo te ruego, Dios, por mis hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles en su fe, aquellos que están sintiendo que no pueden más, que la prueba ha sido muy difícil, aquellos que se sienten solos, menospreciados, abandonados, que se sienten apocados, que están como timoratos, Señor, aquellos que sienten que no van a poder. Hoy yo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que destruyas toda esta basura del diablo, Señor, y que tu palabra quede en sus corazones grabada para siempre, y que cuando ellos se levanten sepan que el gigante eres tú, que el grande eres tú, que el poderoso eres tú, que nosotros, Señor,
simplemente vasos de barro, simplemente siervos inútiles, pero la gloria y la excelencia es tuya, y que lo que tú has prometido lo vas a hacer. Aviva la fe de tu pueblo, enciende el amor por ti, Señor, y la pasión, y trae sanidad, Señor, no solamente sobre mi pastor, sobre mi esposa, Señor, sobre todo hermano y hermana que se encuentra afligido y dolido en este momento, Señor, y trae liberación de toda la opresión y persecución del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y atamos todo espíritu de retaliación y de venganza y lo enviamos al abismo. Hoy, Señor, nos quedamos contigo. Mora en nuestras casas, Jesús, que queremos darte lo mejor, Señor. Oramos para tu gloria y exaltación, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto haber estado con ustedes. Les amamos. Una feliz noche. Dios les bendiga.